Hello, hello amigos. ¿Están listos para cocinar? Hoy vamos a preparar un delicioso mangú, más conocido como tres golpes. Es un plato típico dominicano. Vamos a empezar. En una olla vamos a poner agua, un poquito de sal y vamos a pelar dos plátanos y los picamos en tres pedazos. Los agregamos a esa agua caliente. Mientras esos plátanos se están cocinando, vamos a picar una cebolla morada en rodajas y la vamos a reservar en una vasija agregándole un poco de vinagre. Después vamos a picar en rodajas un salami. El gruesor del salami es como usted más guste. Después vamos a usar un queso para freír. Este también lo vamos a cortar en el gruesor que más te guste. A mí en lo personal me gusta delgado. Es más fácil y más rápido para freír. Vamos a empezar fritando el queso. Cuando esté dorado lo vamos a voltear. Por favor, no lo dejen quemar, tengan en cuenta eso. Se cocina muy rápido. Después vamos a freír el salami. Lo mismo, vamos a dejar que dore por un lado, volteamos y dejamos dorar por el otro lado. Sacamos y reservamos en un plato con una servilleta para que absorba un poquito la grasa. Ahora vamos a continuar friendo los huevitos. En lo personal me gusta echarlo en una vasija para comprobar que el huevo no esté dañado. A mí me gustan suaves. Hay personas que les gusta el huevo duro, pero a mí me gusta suave. Ahora, en una sartén vamos a agregar aceite y vamos a introducir la cebolla que ya teníamos marinando con el vinagre. Vamos a dejarla freír hasta que esté suave. Mientras tanto, vamos a sacar los plátanos del agua y los vertimos en una vasija. Vamos a agregar 2 cucharadas de mantequilla y un chorro de agua de donde cocinamos los plátanos. Ahora sí, mi gente, empecemos a majar. Esto es como si estuviéramos haciendo un mashed potato, pero es más plátano. Le echamos un chorrito de colesterol, o mejor, del aceite de la cebolla, y revolvemos de nuevo. Yo sé, mi gente, lo que está empezando. Se mira medio raro, pero créame, es delicioso. Sigan majando, sigan majando. Le agregamos unos cubitos de hielo porque esto hace que el plátano no se endurezca. Revolvemos y hacemos que se derritan. Mi gente, ya tenemos listo nuestro mangú. Ahora es hora de emplatar. Agregamos el mangú en un plato. Le agregamos los huevitos suavecitos, como me gustan a mí. Le agregamos el salami. Agregamos el salami y también el quesito frito. Por último, le echamos la cebolla encima al mangú con otras 2 cucharadas de colesterol. Y listo, mi gente. Tenemos un delicioso plato típico dominicano.